asombroso, nos maravilla con sus milagros, prodigios. En estos tiempos que vivimos, le damos gracias a Dios porque Él nos sostiene. Y qué bueno que usted está animado en la casa. Vamos en esta tarde, ¿verdad? Gracias a nuestros hermanos del grupo de alabanza que siempre están puestos y dispuestos, ¿verdad? Y nos han ayudado a traer siempre estas alabanzas frescas, en vivo, ¿verdad? Para el pueblo de Dios. Así es que gracias por estar con nosotros, ¿verdad? A través de las redes sociales, de Facebook. Yo sé que algunos de nuestros hermanos pues no nos ven en vivo, pero bueno, ahí quedan las transmisiones, ¿verdad? Los estamos dejando ahí en la página de Facebook para que todos, ¿verdad? Todos puedan tener un tiempo. Yo sé que no es lo mismo, ¿verdad? Es como cuando ya jugó su equipo de fútbol y después usted llega y va a verlo, ¿verdad? Como que ya no es lo mismo. Pero yo espero que se estén gozando ahí en casa. Así es que muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Bendito sea el Señor. Yo sé que ustedes tienen agradecimientos ahí desde casa, pues en los domingos en la tarde, ¿verdad? Es por devoción que teníamos ya ese tiempo de darle gracias a Dios. Y yo sé que muchos están agradecidos en casa. Muchos han cumplido años en este bendecido mes de abril, ¿verdad? Así es que inolvidable, ¿verdad? Para algunos. Así es que, bueno, escuché por ahí que los que cumplieron marzo, abril y mayo, ¿verdad? Están perdonados, no cumplen años hasta el otro año, ¿verdad? Así es que 49 forever. Así es que gracias, hermanos, gracias a todos por estar celebrando ahí a lo lejos con nosotros. Supuestamente el día viernes debió haber sido, ¿verdad?, nuestra pachangona, así es que bueno, gracias a Dios nos ahorramos bastante, ¿verdad? Bastante platita por ahí que vamos a necesitar en estos tiempos. Así es que, bueno, sigan pasando ese tiempo, no se desesperen, ¿verdad? Es posible que apenas llevamos la mitad, pero ya recorrida, así es que nos falta la mitad más. Es muy posible que dentro de un mes ya estemos reuniéndonos. Estaba buscando una información que recibí algunos días acerca de las fases, ¿verdad? Estamos en la fase 1, vamos a pasar a la fase 2, ahí como a mediados de mayo, donde ya tendremos la oportunidad de empezar a reunirnos, o ya se va a permitir, ¿verdad?, reunirse. Creo que hay una cantidad por ahí, ¿verdad?, menos de 50 o 50, ¿verdad? Así es que si es 50, bueno, entonces cabemos ahí. Pero si son 50, entonces, ¿verdad?, no más 50. Pero bueno, vamos a gozarnos en esta tarde con la palabra de Dios y, ¿verdad?, lo que he prometido, y hemos estado trayendo esta serie de los artefactos, ¿verdad?, lo que el cristiano debe estar cubierto, vestido siempre. Dice Efesios capítulo 6, verso 10 hasta el verso 17. Es una lectura, ¿verdad?, es una porción de la escritura que hemos estado revisando ya por varias semanas pasadas, donde hablamos acerca de la armadura de Dios. Continuamos y esta ya es la recta final, es el último, ¿verdad?, la espada del Espíritu. Ya hablamos acerca ¿de qué hablamos? De la armadura de Dios, del cinturón, ¿verdad?, de la verdad. Hablamos de la coraza de justicia, hablamos del calzado de la salvación, ya hablamos también del yelmo de la salvación, y también vamos a hablar, ¿verdad?, ya hablamos del escudo de la fe, y pues nos queda la espada del Espíritu. Pero la espada del Espíritu, ¿verdad?, ahí nos vamos a estacionar por 2 semanas, así es que quiero llevarlos a la escritura, Efesios capítulo 6, versos 10 al 17. Seguimos recordándoles a los que nos están viendo, ¿verdad?, que pongan sus peticiones de oración. Estamos al pendiente. Si se nos pasa, ¿verdad?, alguna y usted se da cuenta, ¿verdad?, por favor, pues pónganos otra vez, mándenlo por mensaje de texto o por, bueno, hay una notificación en la página social, Facebook. Así es que también, ¿verdad?, vamos a estar orando por cada una de las necesidades en esta noche. Efesios capítulo 6, versos 10 al 17, dice la escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ya vimos el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te damos muchas gracias en esta tarde, Padre amado. Queremos aprender, Señor, de tu palabra. Hemos estado revisando, Señor, tu palabra a través de estas semanas anteriores, Señor, buscando estar cobijados, cubiertos, protegidos, armados, Señor, vestidos con toda la armadura tuya, Señor. Especialmente en tiempos como estos, donde para algunos la fe mengua, la fe disminuye por causa de la desesperación o la falta de confianza en ti. En el nombre de Jesús suplicamos para que fortalezca nuestra vida con tu palabra, Señor. Oramos por nuestros hermanos que están pasando dificultades, que están pasando alguna angustia en este momento, Padre amado, para que con tu palabra, Señor, tú le des esperanza, le des consuelo, le des ánimo en el nombre de Jesús. Gracias por nuestros hermanos que están en este momento, Señor, sintonizándose con nosotros, Padre, a través de este medio. Padre, gracias te damos por la tecnología, Señor, que tú nos permites y nos permites llegar hasta el corazón de los demás. Padre, te suplicamos por aquellos que a lo mejor por primera vez están viéndonos o escuchando, Señor, tu palabra, que sus corazones sean afinados, Padre Santo, y que sean de los que están alineados para salvación. Te rogamos que tu Espíritu Santo sea, Señor, ahí convenciendo, Padre, de pecado, de justicia y de juicio, Señor bendito, y que haya una criatura nueva en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, hemos estado hablando, ¿verdad? Dijimos, primero comenzamos diciendo todo el armamento y todo el ímpetu que el enemigo tiene y viene en contra nuestra. Hablamos de que el enemigo no viene solamente ni te manda ahí a cualquiera, ¿verdad? Cualquier demonito. La Escritura nos dice que es contra principados, contra potestades, o sea, son gobernantes, son autoridades que el enemigo manda en contra de la iglesia de Dios, en contra de todos aquellos, especialmente los nuevos creyentes, ¿verdad? Así es que ahora nosotros pertenecemos al ejército de Dios, y como soldados de Jesucristo debemos andar siempre con la armadura de Dios. Por eso el apóstol Pablo usa esta analogía del soldado romano, ¿verdad? Que por muchos años estuvieron predominando, ¿verdad? Sobre el pueblo de Israel. Así es que diariamente ellos veían soldados por todos lados. Y está usando el apóstol Pablo, ¿verdad?, esa analogía para describirnos de cómo nosotros debemos estar armados. Y por supuesto, ¿verdad?, está esa recomendación que se nos da y la manera como lo va detallando para nosotros. Bien, hemos hablado ya del cinturón de la verdad. Dijimos que el cinturón de la verdad es el que sujeta la espada, sujeta, ¿verdad?, todos los aditamentos, y algunos dicen también, ¿verdad?, que tenía algunos aditamentos ahí donde en los tiempos de descanso podían colgar también el escudo, ¿verdad?, todo aquello que llevaba el soldado en sus manos para tenerlas libres, tener un tiempo de descanso. Pero bueno, entonces dijimos que el cinturón de la verdad, ¿verdad? La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Los artefactos que hemos estudiado son solo para defensa. Solo para defensa. Hablamos del cinturón, ¿verdad? Dijimos que es para mantener las cosas sujetas, juntas y seguras a nosotros. Hablamos de la coraza de justicia, la coraza que protege el corazón y los órganos vitales, ¿verdad? La coraza de justicia es un artefacto de metal que usaba o que usan, bueno, hoy en día los policías, ¿verdad?, y los soldados. Algunos usan ese chaleco antibalas, ¿verdad? Entonces están protegiendo los órganos vitales.
Asimismo, en aquel tiempo eran las corazas, ¿verdad? Pero en este caso, coraza de justicia. ¿Por qué de justicia? Porque la coraza es la que va a proteger el corazón, y es cuando protegemos el corazón, ¿verdad? Dice la Escritura acerca del corazón, dice: en mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti, ¿verdad? Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces es un órgano muy, muy importante. Pero cuando hablamos de eso, también dijimos, ¿verdad?, que cuando hablamos del corazón, el corazón no necesariamente es el corazón físico, sino que el corazón es el espacio. Bueno, nosotros nos referimos por cultura, ¿verdad?, cuando pasamos por alguna situación donde decimos se me partió el corazón, me duele el corazón, o hay un sentimiento en el corazón, ¿verdad? En realidad es un espacio que tenemos dentro del cerebro, ¿verdad?, que es donde se encuentran las emociones, ¿verdad? Y a eso nos referimos con el corazón, ¿verdad? Nosotros siempre que decimos el corazón nos referimos al corazón físico, pero cuando la palabra habla de ese corazón, está hablando de la conciencia del hombre, está hablando al centro, ese centro que hace las decisiones de voluntad. Hablamos también, ¿verdad?, de el yelmo para proteger los pensamientos. Y sabe que muchas personas en estos tiempos, por esta causa de la pandemia, ¿verdad?, algunos se murieron más por la desesperación, más por el miedo, porque esto fue para muchos algo más psicológico que realmente. Muchos han muerto más por la desesperación que por ese virus. Pudimos observar hace algunas semanas cómo personas en su desesperación se aventaban desde un alto piso, ¿verdad? Es esto cuando entran las personas en un estado de pánico. Entonces todo eso es provocado, pero los hijos de Dios debemos mantener ese casco de salvación que va a proteger nuestros pensamientos de toda mala idea, de todos malos deseos, etc. Entonces ese es el yelmo para proteger los pensamientos, el escudo para defendernos de los dardos de fuego del maligno. Por eso dice la Escritura: sobre todas las cosas que usemos el escudo. ¿Por qué? Porque podemos tener todos los aditamentos, el casco, ¿verdad?, o el yelmo, los zapatos, las botas, las rodilleras, podemos tener la coraza y todo lo demás, pero podemos descuidar, ¿verdad? El escudo es para apagar todos los dardos de fuego del maligno que pueden llegar dirigidos al corazón o a la cabeza, etc. Entonces también hablamos del calzado, dice, para proteger nuestro caminar y estar seguro de lo que hemos creído y proclamado. Entonces lo que vamos a proclamar es el evangelio de la paz. ¿Y cómo lo proclamamos? Si nuestros pies no nos llevan, entonces, ¿verdad? Pero también tienen que ir protegidos. Entonces la espada del Espíritu nos sirve para dos cosas. La espada del Espíritu, con ella también puede ser un artefacto para defensa, pero también para contraatacar. Entonces es importante estar vestidos con toda la armadura de Dios, porque el enemigo viene, escuche bien, viene sin misericordia en contra suya y en contra mía. Entonces, ¿con el propósito de qué? Con el propósito de matarlo, con el propósito de destruirlo. Estuvimos viendo todo eso, ¿verdad? El propósito del diablo, el propósito es separarnos de Dios, alejarnos de Dios. Y una vez alejados de Dios, nos convertimos en esos apóstatas que hablábamos en la mañana. Entonces empezamos a negar todo lo que es de Dios, empezamos a estar bastante negativos, desanimados, y estar hablando en contra de la iglesia de Dios. Entonces, por eso usted debe ser serio con cada uno de estas cosas, de estos artefactos que debemos usar. Bien, entonces la palabra de Dios en el Nuevo Testamento utiliza dos palabras en griego para referirse a ella. Déjeme decirle, ¿verdad?, que se ponga bien cómodo, porque este estudio en realidad, pues sí, son estudios, va a estar un poquito larguito. Voy a tratar de ir, ¿verdad?, un poco rápido, pero también a la vez para que usted no se pierda ningún detalle. Entonces, acabo de decir, ¿verdad?, que la espada, la palabra de Dios en este Nuevo Testamento utiliza dos palabras en griego para referirse a ella. La primera es logos, ¿verdad?, que quiere decir palabra. Y esta es para referirse precisamente a la palabra de Dios, o para referirse a Jesús, a una persona.
¿verdad? Entonces, por ejemplo, Juan capítulo 1, verso 1 dice que en el principio era el Logos, o sea, la palabra de Dios, el verbo, ¿verdad? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hablando de la palabra. Dios, ¿verdad? Hablando de Jesucristo, que es la palabra que tomó vida. Entonces, esa es la palabra inspirada de Dios, porque Él es la palabra viva. Lucas capítulo 8, verso 11 dice: esta es pues la parábola. La semilla es aquí palabra, ¿verdad? En el original griego dice logos. Este es el logos de Dios. La semilla es la palabra de Dios, la palabra escrita, la palabra dicha por Dios. También Hebreos 4:12, cuando, ¿verdad? Un verso bastante conocido, porque la palabra logos o la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La siguiente palabra, quizás usted la ha escuchado, quizás no está muy familiarizado con ella, ¿verdad? Pero es la palabra rema. La palabra rema, que también está en los originales, ¿verdad? Pero esto tiene que ver más con la palabra hablada, la palabra expresada o la palabra pronunciada. Por ejemplo, algunos ejemplos aquí, ¿verdad? Esto sería como un equivalente en el Antiguo Testamento a esto. O sea, cuando Dios dice, Dios habla, ¿verdad? Y las cosas suceden porque Dios habló. Las cosas suceden. Es como cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Se levanta, sus discípulos están en angustia, están afligidos porque el mar está levantado. El Señor se levanta y por su palabra, ¿verdad? El mar se aplaca, el mar de Galilea. Entonces, hablamos de esta palabra, rema, ¿verdad? Dios habló y las cosas suceden. Rema tiene que ver con esa pronunciación, con la palabra hablada, y voy a algunos ejemplos. Por ejemplo, Lucas capítulo 1, verso 38, cuando María recibe, ¿verdad?, el ángel, y el ángel le expresa, el ángel le dice qué es lo que va a suceder. Le dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu rema. Está refiriéndose, ¿verdad?, a esa palabra que se le está pronunciando, que se le está diciendo en ese momento. Y el ángel se fue de su presencia. Esta fue una palabra hablada y fue para una persona específica. También, ¿verdad?, en Lucas capítulo 5, verso 5, respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en otra vez esa palabra, rema, mas en tu palabra echaré la red. O sea, porque tú lo estás diciendo, ¿verdad? Porque tú lo estás pronunciando, en esa palabra yo la voy a echar, en ese rema. Entonces, estas son las definiciones, ¿verdad?, teológicas que se le dan a estas dos palabras. Dijimos logos y rema, para hablar refiriéndonos a la palabra de Dios. Ahora, los movimientos carismáticos. ¿Y qué son los movimientos carismáticos? Bueno, los carismáticos, ¿verdad?, son los que usan, viene de carisma, viene de dones, viene de un poder, vamos a decir, de un regalo, de un poder sobrenatural, ¿verdad? Y bueno, en estos tiempos usted sabe que hay muchas denominaciones, ¿verdad?, que usan esta palabra rema, pero en un sentido diferente, ¿verdad? Especialmente los que creen en todo lo que es apostolado, profetas. En estos tiempos dicen: Dios me habló, ¿verdad? Pero a ver, ¿cómo Dios le habló? ¿A través de quién? Entonces, nosotros entendemos que cuando Dios nos habla a través de su palabra, a través del pastor en su predicación, del maestro en su enseñanza, a través de un hermano que estaba orando, ¿verdad?, a través de un hermano que trajo palabras y sin saber él o ella la situación que usted estaba pasando, y viene y le da palabras de ánimo, y usted dice: wow, esa era la palabra que yo necesitaba para mí. Es cuando usted viene al templo, o ahora que está ahí en casa, ¿verdad?, y escucha
escucha la palabra y usted dice, es exactamente lo que yo estaba orando, pidiéndole al Señor que me diera dirección o que me enseñara acerca de eso, que ahora, ¿verdad? Entonces la palabra confirmada para usted es la palabra, vamos a decir, rema que usted está recibiendo, ¿verdad? Pero hay quienes lo toman o lo interpretan de una manera diferente. Y quiero hacer referencia precisamente a una experiencia que me pasó hace tiempo. Un día una hermanita vino y me dijo que el Señor le había dicho que yo le daría una palabra, ¿verdad? Y entonces dije, ok, ¿verdad? El Señor a mí no me ha hablado todavía, ¿verdad? Y si usted le habló y le dijo, pensé dentro de mí, ¿verdad? No se lo dije. Si el Señor le dijo que yo le iba a dar palabra, ¿por qué el Señor no de una vez se lo dijo a usted? Es lo que yo pensé después. Entonces, para nosotros, ¿verdad? Nosotros creemos que toda la palabra de Dios, la profecía, todo está escrito. Todo lo que necesitamos saber ya está escrito en el libro sagrado, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿verdad? Entonces ya todo está aquí, que Dios no está trayendo revelación nuevas a este mundo. Lógicamente, piensen en esto nada más. Si Dios va a traer una nueva revelación, y con todo respeto para los que creen en eso, ¿verdad? Pero si Dios va a traer una nueva revelación para una persona, para un grupo o para una iglesia, esa misma revelación debería de ser dada a todos los siervos o a toda la iglesia en todo el mundo. ¿Me entiende? Es por esa razón que nosotros creemos en la palabra que tenemos, que es la más segura y más confiable, ¿verdad? Y este libro que ha sido sellado desde hace 2000 años, desde el tiempo que, ¿verdad?, se formó. Así es que es por esa razón que tenemos que tener mucho cuidado con aquellas personas que vienen y dicen, Dios me habló y me dijo que te dijera esto, ¿verdad? Hay que investigar también a qué hora te dormiste anoche y qué estuviste comiendo, ¿verdad? Porque muchas veces todo solamente son consecuencias del exceso de quesadillas, para tener pesadillas o para tener sueños, ¿verdad? Entonces, hay quienes tienen, ¿verdad?, una mala interpretación de esto, y por supuesto que Dios te va a hablar, pero te va a hablar por medio de su palabra predicada, todo lo que ya está escrito. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado con las declaraciones que algunas personas, ¿verdad?, te van a traer. Algunos van a pronosticar en tu vida, algunos te van a profetizar. Y escuche bien, precisamente en estos tiempos, ¿verdad?, hay quienes avergonzados deberían de estar por haber profetizado de una manera rara o extraña, o haber dicho en nombre de Dios cosas que en realidad no iban a suceder. Y algunos se atreven a decretar. Tenga mucho cuidado, no podemos decretar nada. El único que decreta es Dios. Él es el que legisla, Él es el que hace su palabra, sus leyes, sus estatutos, sus decretos. Nosotros no decretamos absolutamente ni siquiera la voluntad de un pollo, ¿ok? Entonces es Dios quien tiene todo el derecho y la autoridad. Él es soberano y hace como Él quiere. Puede cambiar si Él quiere, puede borrar todo el mundo y hacer otro nuevo, ¿verdad? Porque Él es Dios, ¿verdad? Nosotros solamente somos seres humanos necesitados de la gracia y de la misericordia de Él. Ahora, Dios nos da la espada a nosotros, que es su palabra, y nos lo da para que nos defendamos. Pero ¿para que nos defendamos de qué? Aquí es donde viene el asunto. Bueno, más bien de quién nos vamos a defender, ¿verdad? El Señor Jesucristo, escuche bien, el Señor Jesucristo fue tentado. Usted sabe que después de haber sido bautizado, dice la Escritura, subió del agua, ¿verdad? Mateo capítulo 3, 17, y luego comenzando en el 4, es llevado por el Espíritu al desierto, pasa ahí 40 días, 40 noches. Lucas también en el capítulo 4 y Mateo capítulo 4 hablan acerca de que vino el tentador, ¿verdad?, que es el diablo mismo, y le probó, le tentó, ¿verdad? Y entonces dice que el Señor tuvo hambre. Y entonces se le acercó el diablo porque dijo, ahora que está todo debilucho, ahora que está debilitado, ¿verdad?, lo voy a confrontar, y por supuesto que va a caer redondito. Pero no contaba con que el Señor Jesucristo venía bien armado, ¿verdad? Y ahí nos enseña Él a usar precisamente la palabra de Dios. El Señor Jesucristo fue tentado y el Señor Jesucristo usó la espada del Espíritu, ¿verdad?, que es la palabra de Dios. Entonces, si el diablo, escuche bien, se atrevió a tentar al mismo Dios, creador del cielo y de la tierra, ¿verdad?, porque Jesucristo es
es Dios y es el creador del cielo y la tierra. Juan 1:3 dice que por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces se atrevió a tentar a Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes somos nosotros como para que el diablo no nos tiente? Y es por esa razón que todos los días pasamos por pruebas, todos los días somos tentados, todos los días en nosotros hay pecado por los deseos, por las tentaciones, porque no somos lo suficiente fuertes. Pero la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos está diciendo que nos vistamos con la armadura de Dios. Entonces, es por esa razón que nosotros debemos estar bien protegidos siempre, todos los lados, desde los pies hasta la cabeza, ¿verdad? El escudo, la espada en la mano y saber usarla. Entonces, ¿contra quién la vamos a usar? Jesús usó la espada para defenderse y específicamente de la situación que se le presentó. El diablo se le presentó con la palabra de Dios. Escuche bien, porque el diablo también traía espada. O sea, él sabe la palabra más que usted, mejor que usted, porque es mucho más viejo que nosotros. Yo apenas llegué a los 50, pero el diablo tiene más edad que Matusalén. Y bueno, que fue creado desde hace mucho tiempo. Y recuerde que la palabra de Dios ha sido establecida en el cielo. Quiere decir que desde que el diablo fue creado, él conoce la palabra de Dios. Entonces la conoce mejor que usted y también sabe manejarla. Pues es la que usó para venir en contra del Señor Jesucristo. Usó la espada. Así es que el Señor Jesucristo también contraatacó con la palabra, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y entonces, él no, ¿verdad? El Señor Jesucristo, escucha bien, y no es que quiera hacer burla, ¿verdad? Ni señalar lo que otros hacen, pero brincando, danzando o cantando, no le ganamos al diablo, ¿ok? Le vamos a ganar con la palabra de Dios. Entonces el Señor Jesucristo no se puso a danzar para ganar ese pleito. Él refutó y contraatacó al diablo fue con la palabra. Entonces, nosotros no podemos decir, ¿verdad?, que con los diezmos que damos, ¿verdad?, que con eso ya la tenemos ganada, Dios nos va a ayudar para... No, es con la palabra, mis hermanos, es con la palabra que vamos a contraatacar al enemigo, al diablo. Entonces vamos a ganar las batallas. Mire, el Señor le dijo al pueblo de Israel que iban a conquistar Jericó, ¿verdad?, que le dieran vueltas, ¿verdad? Pero escuche bien, fue en esa ocasión y ellos fueron obedientes, ¿verdad? Y sucedió, Dios con su poder derribó los muros de Jericó y ellos tuvieron victoria. Ahora, no fue la misma estrategia que usaron para seguir conquistando, pero vimos la mano de Dios en cada uno de ellos. Entonces, se da cuenta que no siempre Dios usa los mismos métodos. En esta ocasión, el pueblo fue obediente. Entonces, las instrucciones que Dios les dijo que hicieran específicamente para eso, ellos hicieron. Entonces, siguieron caminando para poseer la tierra, ¿verdad? No era lo mismo que seguirían haciendo. Eso quiere decir, ¿verdad?, que, escuche bien, no estoy diciendo que sea pecado o malo, ¿verdad? Cuando usted está contento y regocijándose, saltar, brincar, danzar al Señor, levantar su mano. Estamos hablando cuando usted tiene una batalla en contra del enemigo. Usted no se va a poner a saltar, usted se va a poner a reprenderlo con la palabra de Dios. Entonces, es como vamos a echar fuera o a enfrentar al enemigo. Entonces, no es porque yo sirvo, no es porque yo canto, no es porque ejecuto un instrumento, ¿verdad?, que el diablo va a salir huyendo. Siempre va a ser porque venimos, porque Dios ya nos ha dado todas las herramientas, todos los artefactos que nosotros debemos usar para que lo usemos. Ahora, debemos seguir las instrucciones que la palabra de Dios nos está diciendo. Entonces, esta palabra, mis hermanos, hay que conocerla, porque cada vez que el diablo vino con una prueba al Señor Jesucristo fue específico y el Señor Jesucristo supo cómo responder, ¿verdad?, a esos ataques del enemigo. Entonces, por esa razón hay que conocerla bien. Recuerdo, escuche bien, ¿dónde debe estar la palabra de Dios? Debe estar en nuestro corazón. Recuerde que nuestro corazón físico está aquí, pero hay un espacio en nuestro cerebro donde guardamos la memoria, donde hacemos, ¿verdad?, todas nuestras decisiones, donde está la voluntad. Así es que hemos hablado ya de eso. Entonces, ahí es donde debe estar
es la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Leíamos ese rato en el Salmo 119, en el verso 11, dice, guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el salmista. Entonces, un día, ya me perdí el hilo, nadie se vaya hasta que encuentre el hilo. Un día, visitando a una persona, había ido a hacer un estimado de un trabajo, y bueno, surgió, ¿verdad? Y dio oportunidad y empezamos a hablar de la palabra, y entonces me dice que ella tenía una Biblia. De hecho me llevó a la sala y ahí efectivamente estaba la Biblia sobre un lugar muy bonito, ¿verdad? Y estaba abierta. Y entonces dice, aquí la tengo, mire, para que vea que yo tengo mi Biblia. Y bueno, dice, siempre la tengo abierta en el Salmo 91. Y la pregunta fue, ¿y qué dice el Salmo 91? Pues no sé, pero a mí me dicen que eso es, ahí dice que eso. Entonces hay personas, mis hermanos, que la palabra de Dios la usan como un amuleto. Y déjenme decirle una cosa, en sí, esto viene siendo, ¿verdad? Sin faltarle el respeto al contenido, pero esto viene siendo solamente un puño de libros con letras. ¿Qué puede hacer una persona que no la conoce? La va a considerar como un libro cualquiera. Pero cuando una persona la conoce y sabe el contenido y sabe ese es el valor que tiene, lo que hay en tu corazón. Entonces, claro que la recomendación a la persona fue, ¿verdad?, es estudiarla. Lea la palabra de Dios, porque eso es lo importante. ¿Cómo es posible que yo me voy a comprar un pastel y lo voy a poner solamente de adorno? ¿Cómo voy a decir, ay, qué rico sabe, qué sabroso está esto, ¿verdad? Si nunca lo he probado y lo tengo solamente ahí de adorno, ¿verdad? Es como, y me voy a meter en problemas, especialmente con las damas que tienen, ¿verdad? Ahí una vitrina y tienen ahí unas, algunas le llaman chinas, cristalería, etcétera, pero lo tienen solamente como exhibición, ¿verdad? Que en realidad no se le da uso, solamente es como algo lujoso. Entonces, como que no tiene chiste eso. Entonces la palabra de Dios, mis hermanos, es para ponerla dentro de nuestro corazón. Al diablo no lo vamos a alejar, ¿verdad? Si el diablo se nos presentara ahora y le iba a decir, usha, ¿verdad? Con la Biblia, no nos va a hacer caso. Pero lo que sí va a hacer efecto es la palabra hablada, la palabra que está en el corazón de nosotros. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Esa es la espada del Espíritu. Ahora, ¿por qué es necesario que nosotros no solamente la leamos, sino que la estudiemos, la escudriñemos, la memoricemos y que meditemos en ella? Por la razón de que eso nos va a ejercitar. Mire, alguien que va a ir a la guerra, escuche bien, ¿verdad? Cuando son enlistados los jóvenes para el ejército, por supuesto que no nada más llegan y le dan el fusil y órale, váyase, ¿verdad? No, le van a dar entrenamiento, le van a dar oportunidad de que practiquen, ¿verdad? El arma que vayan a usar. Le van a dar estrategias de cómo, ¿verdad?, aproximarse al enemigo y cómo mantenerse lejos del peligro, ¿verdad? A guardarse, a tener seguridad, a buscar escudo, etcétera, ¿verdad? Todo ese tipo de estrategias se le va a enseñar, y por supuesto le van a dar tiempo para práctica. Hermanos, es lo mismo con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ejercitarla en nosotros, aprenderla, a memorizarla, etcétera. Entonces el diablo, escuche bien, conoce la palabra mejor que usted y que yo. Él se la citó a la misma palabra, o sea, al mismo Señor Jesucristo. Entonces Jesús es la palabra. Le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan si verdaderamente eres hijo de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo, está escrito, ¿verdad? Que no solo de pan vivirá el hombre. Y luego, ¿verdad?, lo llevó al pináculo del templo y le dijo, aviéntate, pues escrito está. Mira el diablo, ¿verdad?, usando la palabra. Y el Señor Jesucristo, que también, ¿verdad?, se defendía muy bien, por supuesto, perfectamente. Escrito está también, dice, no tentarás al Señor tu Dios.
Y también, ¿verdad?, lo probó le ofreció todos los gobiernos, los reyes, los poderes del mundo, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Y el Señor le dijo: escrito está también, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, todo el tiempo, ¿verdad?, que llevan algunos, ya casi un mes encerrados o sin labores, ¿cuántos versos se habrán aprendido? Qué bueno que fuera un verso por día, ¿verdad? Si ya son 30 días, fueran 30 versos que usted ya se aprendió. Recuerdo que hace tiempo, ¿verdad?, escuché a una hermana en una de sus conferencias, y ella en su casa dice que a sus hijos tenían como regla, cada día los niños tenían que aprenderse un verso, del tamaño que fuera, pero tenían que aprenderse un verso nuevo, no podía ser repetido. De manera que antes de que salían a la calle, antes de salir para la escuela, ellos tenían que recitar su verso nuevo. Me gustó el método, por supuesto no lo apliqué, pero qué bonito, ¿verdad?, que las familias pueden buscar formas de ayudar a sus propios hijos. Sabe que en los primeros años de vida, desde la niñez, es cuando absorben los niños. Yo se lo digo porque fui niño, fui joven, adolescente, ¿verdad? Y ya ahora las cosas se me olvidan. Y todo lo que o bien o medio bien aprendimos, ¿verdad?, son los versos que ahora recordamos, los que aprendimos en la escuela dominical, aquellos que nos dejaban de tarea, etcétera. Pero nunca es tarde para prepararnos, ¿verdad? A veces tenemos miedo de perder el trabajo que hemos tenido por 20 años, porque quizás no vamos a encontrar un trabajo similar o igual, y vamos a tener que aprender a hacer un oficio, y para la edad que tenemos ahora se nos va a dificultar, ¿verdad? Y llegan los jóvenes y nos pasan corriendo por un lado, y nosotros apenas le pedimos permiso al otro pie para levantar el otro. Entonces, así mismo en la carrera cristiana, mis hermanos, pero nunca es tarde. Cuando pedimos ayuda a nuestro Dios, por supuesto que Él nos va a ayudar. Amén. No los escucho, pero sé que están diciendo amén desde ahí donde están. Ahora, si usted tiene una inclinación o debilidad que lo lleva a pecar en alguna forma, por ejemplo, ¿verdad?, a los que todavía o están llegando, o que han tenido esa debilidad, vamos a decir, pues sí, esa inclinación, ¿verdad? Por ejemplo, el que fue adicto a alguna droga, el que usó de alcohol, el que fue mujeriego, etcétera, ¿verdad? Para todo hay palabra. Déjeme decirle que, por ejemplo, aquel que tiene esa debilidad, tiene que pedirle ayuda al Señor y recordar lo que la palabra de Dios dice, porque recordando la palabra de Dios es lo que nos va a motivar o nos va a ayudar a no caer en la tentación. Tenemos un Dios de amor, un Dios que nos ama, un Dios misericordioso, un Dios que lo dio absolutamente todo por nosotros, siendo pecadores, sin merecerlo, ¿verdad? Entonces dio lo más valioso, a su Hijo Jesucristo, murió, derramó su sangre por causa nuestra. Entonces, ¿cómo no tener ese agradecimiento hacia nuestro Dios y guardarnos de todo mal? Aprender su palabra para refutar todo lo que es pecado y tentación. Por ejemplo, aquel que tiene problemas todavía con las mujeres, ¿qué es lo que se tiene que aprender? Bueno, se tiene que aprender que los fornicarios y los adúlteros no entrarán o no heredarán el reino de los cielos, ¿verdad? Y entonces esa palabra le va a ayudar a mantenerse lejos o a tener ese temor, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, cuando la palabra de Dios está en nosotros, eso es lo que nos va a defender de toda tentación y de todos los dardos de fuego que el enemigo manda a nuestra mente. Recuerde que Santiago capítulo 1, versos 3 y 14 describe de la manera como se lleva a cabo el pecado que nos lleva hasta la muerte, ¿verdad? Todo comienza, ¿verdad?, con ideas, con pensamientos que vienen dentro de nosotros mismos. Entonces, la palabra de Dios tiene para todo lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Al que le gusta hacer burla, los que les gusta el bullying, ¿verdad? Tienen que acordarse de la regla de oro. No hagas con otros lo que no quieres que te hagan. Bueno, es otra forma de decirlo, pero haz con otros como quieres que hagan contigo. A los que todavía, ¿verdad?, se mienten a sí mismos y dicen que una mentirita, ¿verdad?, ay, es que es una mentirita santa, una mentirita blanca, es que está justificada, ¿verdad? Pero eso sigue siendo mentira. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, siempre la palabra es la que nos va a impedir, nos va a evitar,
nos va a dirigir a no pecar, ¿verdad? Y cuando pecamos, dice la palabra de Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Entonces tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo, pero, escucha bien, no usemos eso como una excusa para pecar y luego venir y pedir perdón, porque Dios conoce nuestro corazón, ¿ok? Entonces, y así, la Escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Entonces hay palabra de Dios que nos va a ayudar en los momentos de debilidad, en los momentos cuando estás a punto de claudicar en esa debilidad que tú tienes, que te va a llevar a reincidir en un pecado. Ahora, cuando estás en casa ¿verdad? Y que puedes, ahora precisamente que puedes vernos en vivo y le llegan con que, mira, aquí traje unas películas o vamos a ver qué hay en Netflix. De todos modos, de verdad, ahí va a estar la transmisión que están haciendo en vivo ahorita en la iglesia. Al rato lo vemos, ¿verdad? Hoy cuando tengamos tiempo. Escuche bien, porque la palabra de Dios dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, cuando conocemos la palabra, mis hermanos, ¿qué es lo que debemos buscar primero? El reino de Dios. Entonces vamos a darle prioridad a lo que prioridad merece, y Dios debe ser el número uno en nuestras vidas. Es por esa razón que estamos como estamos ahora, porque no le hemos dado el primer lugar a Dios, y Dios está permitiendo todo esto precisamente por nuestra desobediencia. Entonces Dios conoce tu corazón, ¿verdad? Y por supuesto que el diablo no conoce tu corazón, pero está viendo tus acciones, está viendo tu actitud, ¿verdad? Y de ahí se va a agarrar para hacerte la vida, para destruirte. Entonces, más buscar primeramente el reino de Dios. Un pastor relató acerca de una ilustración y me gustó, ¿verdad? Acerca de un cristiano, ¿verdad? Que fue invitado a la Casa Blanca y le dijo, bueno, ¿verdad? Dijo, recibí una invitación a la Casa Blanca. Dijo, pero ¿qué debo hacer? ¿La debo aceptar o qué? Porque pues ese es un día de servicio, ¿verdad? Y entonces aquella persona le dijo, mira, cuando recibes una invitación de la Casa Blanca, automáticamente cualquier compromiso que tenías se cancela. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Ahora la pregunta es para nosotros, ¿verdad? El compromiso que tenemos con Dios, el llamado a su alabanza, a su adoración. Yo sé que ahora permanecen en casa, no hay todavía la posibilidad de estar en el templo, pero ¿cuál es la decisión que tomaremos cuando la tengamos? Hay quienes hemos decidido más por otras cosas, por la diversión, por el entretenimiento, por otras cosas, ¿verdad? No necesariamente porque nos hayan invitado a un desayuno, a una cena ahí a la Casa Blanca, o cuando menos a cortar el jardín ahí, ¿verdad? Del presidente, ¿no? Pero sería a lo mejor hasta un privilegio para algunos, ¿verdad? De decir, estuve cortando ahí, poniendo bonito. Pero a lo que voy, mis hermanos, es que la palabra de Dios hay para todo y nos enseña a buscar primeramente el reino de Dios. Y esa palabra es la espada que nos va a ayudar a defendernos de todo pensamiento y de todo lo que venga a nuestra vida. Entonces, no dejando de congregarse, dice la Escritura, y yo sé que, ¿verdad? Usted se está congregando en casa, ¿ok? Así es que invite a su familia, ¿verdad? Invítelos a la iglesia, ahí a la sala de su casa. No los deje ahí en el cuarto, no los deje en el pasillo, invítelos a la sala. Entonces, dice la Escritura, no dejando de congregarse. Ahora, si esta palabra, mis hermanos, está en nuestro corazón, usted y yo sabremos defendernos en todo tiempo. Cuando vengan pensamientos, cuando vengan situaciones, nosotros podremos hacer frente a todo ello. Entonces, cuando vengan algunas invitaciones en domingo, ¿verdad? Entonces, escuche bien, porque hay quienes, ¿verdad?, han cambiado la gloria del Dios invisible por cualquier cosa. Ahora ya no estamos en invierno, ya se fue el invierno, pero hay quienes pueden pensar, ¿verdad? Este domingo no puedo ir a la casa de Dios, o no puedo estar en el servicio en vivo porque, ¿verdad?, hay nieve en la montaña y pues ya son los últimos. Dijo, la iglesia siempre va a estar ahí, o el video, ¿verdad? Luego lo vamos a poder ver, pero el invierno ya se nos fue y la nieve se va a desvanecer. Entonces, así es que de regreso, mis hermanos, mucho cuidado, no ponga a Dios en el segundo o el tercero. Dios siempre debe ser el primero en nuestra vida. Entonces,
La palabra nos va sacando brillo, lustre, nos va puliendo, nos va dando forma o formación, ¿verdad? Cada vez que usted va adquiriendo conocimiento de ello. Sabe que la Escritura también dice que cuando nosotros empezamos a lo mejor a desviarnos, a alejarnos, cuando a lo mejor nos empieza a ir bien, empecemos a perder el piso, ¿verdad? Empezamos a cambiar nuestra forma de pensar o actitud o acciones, ¿verdad? Es decir, si nací pobre y ahora ya me está yendo mejor y empiezo a dejé la humildad y empecé a ser altivo, ¿verdad? Entonces mi actitud empezó a cambiar. Siempre recuerde lo que la palabra de Dios dice. Dice que al altivo Dios lo mira de lejos, pero dice que al humilde lo mira de cerca. Entonces, vamos a otro punto, ¿verdad? Ya vimos de qué nos defiende la palabra, para qué me sirve la palabra de Dios, y nos sirve para defendernos de cada situación y circunstancia a cada momento de la tentación. Ahora vamos, ¿verdad? ¿De qué me va a defender la palabra de Dios? Porque pues esto se trata de una defensa, ¿verdad? Nos va a defender, mis hermanos, de los falsos maestros, de los falsos profetas. Vamos a la Escritura en 2 de Pedro capítulo 2 verso 1. 2 de Pedro capítulo 2 verso 1. Dice la Escritura, ¿verdad? Yo sé que están en casa y están buscando en su palabra. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 1. No se me duerman. Dice la Escritura, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Mire, el apóstol Pedro está escribiendo hace 2000 años, ¿ok? Y dice que hubo falsos profetas entre el pueblo, porque la Escritura nos revela que hubieron falsos profetas, que hablaban en nombre de Dios, pero no sucedía nada. Y Dios había dado, ¿verdad?, un veredicto para ellos. Si ahí se levanta profeta y dice que tuvo sueño, que Dios le habló y que habla en mi nombre y que no sucede, ¿verdad? El tal profeta, yo no le di palabra ni habló en mi nombre. Así es que, ¿qué tenían que hacerlo? Matarlo. Es lo que deberían de hacer en estos tiempos, ¿verdad?, con todos aquellos falsos que hay. Pero esa ley no se aplica en estos tiempos. Debiera, para que hubiera más temor, ¿verdad? Escuche bien, no soy un asesino ni estoy, ¿verdad? Pero solamente se me ocurrió decir eso. Pero la Escritura dice que hubieron falsos profetas entre el pueblo. Dice, como habrá entre vosotros falsos. Mire, no es que ya habían, aunque después nos damos cuenta de que sí lo habían en ese tiempo. Dice, pero también está avisándonos de que lo habrán después de esto. Dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, escuche bien, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y con todo respeto, una vez más, ¿verdad?, a los que sí creen, ¿verdad?, en todo ese tipo de cosas, dijera un pastor por ahí, en eso son espiritufláuticos, palabra media rara, pero escucha bonito, ¿verdad? A los que sí creen, ¿verdad?, que en las profecías, en los profetas, en los apóstoles de ahora. Pero nosotros no creemos, escucha bien, en profetas de estos tiempos, ¿ok? No creemos, la profecía, todo está escrito ya, lo que el Señor quería decirnos, ¿verdad? Y Dios no le anda hablando, como lo dije hace rato, no anda hablando individualmente a uno ni dándole revelación nueva. Dios no está dando revelaciones nuevas ahora. Todo lo que está sucediendo, mis hermanos, si alguien lo dijo hace algunos meses o hace años atrás de lo que iba a suceder, ya todo estaba escrito, desde el capítulo 24 de Mateo, desde Isaías, aún desde Daniel, ¿verdad? Hay cosas que no se han cumplido todavía y que están por suceder. Entonces, esto no es nuevo, lo que estamos viendo, lo que está sucediendo no es nuevo, ¿verdad? Que algunos le hayan atinado, pues qué bueno, ¿verdad? Pero, bueno, vamos a continuar con esto. Entonces, todo está escrito en el libro sagrado, ¿verdad? Y no, escuche bien, yo no necesito saber qué es lo que va a pasar dentro de un mes, dentro de un año, si mi confianza está en Dios, ¿ok? Ni siquiera sé cuántos años más voy a vivir.
Solamente puedo decir cuántos quiero, pero no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiera dar. Entonces, Él es el dueño de la vida y Él la quita cuando Él quiere. Y entonces, dice la Escritura que se levantaron falsos profetas, como hay tantos falsos en estos tiempos, ¿verdad? Y algunos se ofenderán, pero la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Yo solamente digo lo que ella dice. Entonces, así es que yo no necesito saber qué va a pasar en este nuevo año. Mi futuro debe estar en las manos del Señor, ¿verdad? Así es que, si creyera, la divina, mire, quiero contarle que hace tiempo, yendo a una de las tiendas que tenemos aquí, tiendas hispanas, pocas veces voy, pero ese día, en cuanto me bajé, hay una persona, se me aproxima, ¿verdad? Una señora, y me dice, joven, ¿verdad? Porque pues me miro bastante joven. Y me dice, yo le leo su futuro, yo se lo puedo decir, ¿verdad? Y entonces a mí me ganó la risa. Me reí. Y entonces la persona se puso muy seria, molesta, o sea, o se ofendió, ¿verdad? Y me dijo, oiga, esto es serio. Y eso me causó más risa. Y bueno, le dije lo que me salió en ese momento. Le dije, Dios es el único que conoce mi futuro. Ni el diablo sabe mi futuro. Entonces, cuando nuestra vida, cuando nuestro futuro está en la mano de Dios, es el mejor lugar donde está seguro. Nadie. Escuche bien, en estos tiempos precisamente, ¿dónde están estos que dicen todo lo que predicen lo que va a suceder? Ahora están saliendo algunos por ahí que medio le atinaron. Y recuerdo que hace algunas semanas atrás estaban entrevistando a alguien y le dijo, con que tú sabes el futuro, tú miras el futuro, sabes del futuro y todo eso. Dijo, sí, ¿estás seguro? Dijo, sí, yo veo el futuro, ¿verdad? Y en ese momento le zampó un cachetadón que lo tumba de la silla. Y entonces aquella persona se levanta, ¿verdad? Y dice, tú dijiste que veías el futuro, ¿cómo es que no viste venir ese cachetadón? ¿Me entienden? Entonces no hay nadie que conozca el futuro, solamente Dios conoce el futuro y ya escribió lo que va a suceder en el futuro. Entonces, los que saben el futuro, ¿dónde estaban? Que ni siquiera supieron lo que ahora está pasando. Y algunos están ahí encerrados, ¿verdad? Al igual que muchos, ¿verdad? Deseando no contaminarse o contagiarse con este virus. Porque no saben ni siquiera cómo les va a ir, si la van a librar o no. Entonces, de todo eso, mis hermanos, nos defiende la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que no escuchará ni adivinos ni agoreros, ¿verdad? No, esas cosas son del diablo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu que nos defiende. Usted, una vez más, no necesita andar buscando a los que le dicen de parte de Dios lo que usted necesita conocer. Escuche bien, es la palabra de Dios. Eso es lo que usted necesita conocer. Esa es la verdad, no hay otra. Tenemos que leerla, tenemos que escudriñarla, tenemos que memorizarla, tenemos que meditarla. Había una frase que el pastor Elías, ¿verdad? Él decía, si la lees te da sabiduría, si la crees te salva y si la practicas ella te santifica. Entonces, escuche bien, porque los héroes de la fe estuvieron en situaciones bastante complicadas, bastante difíciles. Daniel, sus amigos, ¿verdad? José, ¿verdad? Estuvo en una cisterna, fue metido, pero también el mismo José estuvo metido en la cárcel, ¿verdad? Por mucho tiempo, pasaron por tiempos de aflicción. Daniel estuvo en la fosa de los leones, ¿verdad? Estuvo rodeado de malas circunstancias o de situaciones adversas, estuvieron en peligro sus vidas, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego también, que estuvieron en el horno de fuego, estuvieron rodeados de esas situaciones, pero ellos, escuche bien, estaban en las manos de Dios. Los héroes de la fe pasaron por situaciones y aunque no vieron la promesa de Dios, pero en el tiempo que Dios les permitió, estuvieron
estuvieron en la mano de Dios. Elías estuvo en un desierto y caminó por 40 días, ¿verdad? Los cuervos le traían de comer. Entonces vemos las situaciones que lo rodeaban. Hubo hambre en la tierra, pero Dios lo sostuvo. Fue a la casa de una viuda y dice que 3 personas vivieron con un poquito de harina y un poquito de aceite por 3 años y medio. Entonces, ese es el Dios maravilloso que nosotros tenemos, mis hermanos. Es el Dios que en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones, con su brazo fuerte y poderoso, Él nos sostiene. No debemos de bajar la guardia, pero tenemos que conocer la palabra de Dios, la palabra del Espíritu, la que nos defienda de todos los malos pensamientos, de que no esté angustiado. ¿Qué va a pasar? Nos dejarán salir, me irá a pegar ese virus, me iré a morir por ese virus. No tenga cuidado de eso. Dios tiene control de su vida. Usted tiene que confiar en Él. Por eso la Escritura dice en el Salmo 125 que los que confían en Jehová son como el monte de Sión. ¿Y cómo son los montes de Sión? Ellos no se están moviendo de un lado para otro. Ellos están firmes y son árboles enormes. Dice, sino que permanecen ahí y permanecen para siempre. Y luego dice, así es Jehová, ¿verdad? Que está alrededor de su pueblo y los defiende. Entonces, continuamos. Cuidado con los falsos maestros. Hablando de toda esta cosa que está sucediendo. Pequeño paréntesis. La forma como se nos ha estado trayendo la noticia para escandalizarnos. Y le decía hace rato que muchas personas han muerto más por desesperación, por el miedo, por el terror, que en realidad por ese virus. Ahora tenemos la tecnología, pero muchos a lo mejor no hemos investigado. Al principio, cuando comenzamos todo esto, yo decía que mucha gente se muere todos los años por gripa. Mucha gente muere a nivel mundial y son índices altos por diferentes causas. Y si usted compara en realidad las muertes de este año, en realidad no hace mucha la diferencia. Y puede ir a Google y puede investigar, ¿verdad? Porque toda esa información usted la puede conseguir ahí. Entonces, cuidado con los falsos maestros o profetas. Hay quienes han llevado a la muerte colectiva a muchos por una herejía. En los tiempos pasados, ahora mismo, es posible que haya algunas sectas, ¿verdad? Y a lo mejor usted se acuerda en la historia reciente, ¿verdad? No tan lejana, lo que sucedió en Waco, Texas. Algunos lo recordarán, los que son de mi edad, a lo mejor más, ¿verdad? Los que son más nuevos, a lo mejor no les tocó. No recuerdo ni siquiera en qué años, ¿verdad? Sucedió eso, pero fue un hombre que decía ser el Mesías y se llevó un grupo de personas, varias familias completas, ¿verdad? Y hizo una matazón con ellos. Otro que decía que venía un cometa, el cometa Challenge, y que se iban a subir, y murieron todos asfixiados ahí en Santa Fe, California, y así mismo otros que han sido envenenados, etcétera. Entonces, si vamos en la historia más para atrás, podemos ver que han habido personas, ¿verdad?, con ideas suicidas y han matado y han acabado con tantas personas. Por eso nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la que nos dirige. Por eso debemos, para no ser engañados, para no ser manipulados, para no ser llevados ni ser llevados por una herejía. Otros pretenden saber cuándo Cristo viene. Hermano, mucho cuidado, ¿verdad? Yo sé que hay muchos teólogos, muchos hermanos que tienen mucho conocimiento de la Escritura y que van buscando y formando una idea de cuándo. El Señor Jesucristo, ¿verdad? No puede haber un hombre en este mundo, ¿verdad?, que pueda saber más que nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo le preguntaron cuándo serían estas cosas y Él dijo, no sé, ¿ok? Y luego le vuelven a preguntar en Hechos capítulo 1, versos 5, 6, 7, y ¿verdad?, restaurarás el reino de Israel en el tiempo. Y Él dijo, no os toca a vosotros saber. No le dijo que no sabía, nomás dijo que no les tocaba saber. Entonces, lo que Dios nos quiera revelar, mis hermanos, está bien, y lo que no tenemos que andar buscando. Él ya dijo que nadie sabe en cuanto a su venida, pero sí nos dio señales de cuándo, ¿verdad?, de cómo sería, cuando sería el comienzo, el principio, y es lo que estamos viviendo ahora. Todavía no, pero
no se sorprenda si un día de estos, ¿verdad?, aparece la señal del Hijo del Hombre, ¿verdad?, de ese relámpago que dice que sale del oriente y se muestra al occidente y aparece el Hijo del Hombre. Entonces, o suena la trompeta y los muertos en Cristo resucitan primero. Nosotros estamos esperando ese evento. Entonces, puede suceder de un momento a otro, mis hermanos. Eso es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Entonces, en cuanto a fechas exactas o en cuanto a, bueno, vemos que el final se está acercando y todo lo que está aconteciendo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado para no ser arrastrado, ¿verdad? Usted debe conocer la palabra y aprender a defenderse por si, pues si el mismo Señor dijo que Él no sabía. ¿Cómo alguien va a decir, ¿verdad? Va a levantarse por ahí un Paquito Pérez, querer decirle cuándo? Entonces, hay temas, mis hermanos, también, ¿verdad?, en los que la iglesia incurre y hay bastante discusión. A veces se forman, especialmente en las escuelas, en las universidades cristianas, acerca de la predestinación, acerca de si la salvación se pierde o no se pierde, ¿verdad? Diferentes enseñanzas, teólogos, y todos queremos ser teólogos, pero saben, hay cosas, mis hermanos, que por siglos no se han resuelto, ¿ok? Es lo que le decía a mis compañeros de clases en algún momento cuando nos soltaban una pregunta como esa y andábamos tirándola de un lado para otro y cada uno sacando sus versos preferidos, ¿verdad? Y no terminábamos en ninguna respuesta. Déjeme decirle que lo que Dios quiso darnos a conocer es lo que conocemos, ¿verdad? Y que si aquello no lo habían resuelto en siglos pasados, un grupito aquí de estudiantes, no lo íbamos a resolver. Entonces, la predestinación, la salvación, se pierde o no. Entonces, si no se ha resuelto en siglos, no lo resolveremos nosotros. Defendernos de qué, y ya casi termino con esto, ¿verdad? Me falta como media hora. Defendernos de falsos hermanos. ¿De falsos hermanos? Sí. Bueno, ¿quién puede ser un falso hermano? Porque no todos son hermanos. Usted va a conocer, escuchaba el testimonio de un joven, ¿verdad?, que tuvo muy malos ejemplos, y precisamente creo que lo puse ahí, lo puse como un post, una publicación en nuestra página, ¿verdad? Y él hablaba acerca de su conocimiento de Jesús, pero que no había tenido una buena relación con Él porque pues había tenido muy malos ejemplos. Supuestamente a los que consideraba sus líderes o a los seguidores de Jesús, a los que él veía, pues no eran buenos modelos para él. Entonces, yo quiero decirle, ¿verdad? Porque si usted ahí donde trabaja, usted va comenzando a caminar en el camino del Señor y que precisamente el modelo que usted está viendo es a un hermano que le dice, no, ya tengo 5 o 10 años en la iglesia, ¿verdad? Pero todavía se comporta como un pagano, como un mundano, como alguien que no teme a Dios, ¿verdad? Ya sea con palabras, con acciones. Entonces usted está en peligro. A eso me refiero cuando decimos de esos falsos hermanos, ¿verdad? Falsos hermanos, aquellos que traen una doctrina diferente también. Y vamos a la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura también dice que hubieron falsos hermanos. Segunda de Corintios capítulo 11 verso 26 dice, en caminos muchas veces, dice el apóstol Pablo, en peligro de ríos, dice, peligro de ladrones, peligro de mi nación, dice, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, y aquí es donde viene, dice, peligro en el mar y peligro entre falsos hermanos. La pregunta es, aquellos hermanos, ¿verdad? ¿A dónde te invitan? ¿Qué es lo que te ofrecen? ¿De qué hablan? ¿Qué ejemplo te están dando? Entonces, si tú te das cuenta y por sentido común sabes que no es la manera correcta, no lo imites, número 1. Y segundo, ¿verdad? Pues aléjate lo más pronto posible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a haber falsos hermanos. También la Escritura nos dice en Gálatas capítulo 2 verso 4, dice, y esto a pesar, dice, de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Miren, de esto ya había desde el tiempo cuando comenzaba la iglesia. Entonces dice que se habían introducido a escondidas, que entraban, dice, para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Aquí
Precisamente se está refiriendo a los falsos hermanos, aquellos judaizantes, ¿verdad?, que querían que los gentiles practicaran también la ley de Moisés, o sea, la circuncisión, ¿verdad?, y los rituales todavía, como decían, ¿cómo es posible que ellos viven bajo la gracia y no van a practicar la ley? Entonces, mucho cuidado, porque hemos sabido de hermanos que tenían la libertad en Cristo, pero terminaron allá, ¿verdad?, bajo las enseñanzas de un rabino, ahora guardando el sábado, guardándose de no comer puerco, guardando ciertas leyes, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, leyes rituales que para nosotros ya no aplican. Entonces, no estoy diciendo los mandamientos para que no se malinterprete, ¿ok? Porque muchas veces cuando decimos que ya no estamos bajo la ley, pensamos que es toda la ley. No, Señor. Nos referimos solamente a las leyes rituales por las cuales los pecados eran perdonados, ¿ok? Había un pacto, el pacto antiguo, que era de sangre. Se tenía que cortar el prepucio, ¿verdad?, del órgano del hombre. Entonces, ese es el pacto antiguo. Pero ahora, cuando Jesucristo murió, Él dijo, mi sangre, ¿verdad?, del nuevo pacto. Gracia, mis hermanos. Algo que no merecíamos y que ahora el Señor nos ha dado. Entonces, la Escritura nos dice, ¿verdad?, estos que entraron a escondidas, que entraban para conocer o para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. La esclavitud precisamente de la ley, ¿verdad?, la ley de ritual. Ahora, por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor Jesucristo. Hermanos, hace algún tiempo tuvimos, y me atrevo a decirlo, tuvimos a un falso hermano, ¿verdad?, que se ganó la confianza de nosotros aquí y que en algunas ocasiones estuvo ministrando. Y bueno, en un retiro, pues lo invitamos, ¿verdad?, hablamos y fui muy específico y claro con él. Sabiendo que tenía una doctrina diferente, fue mi error haberlo aceptado. Pero hablamos acerca de eso y él estuvo dispuesto a no meter nada de doctrina. Resulta que cuando estuvimos en ese retiro fue todo lo contrario, hizo lo que quiso y teníamos ahí, imagínese, usted, ¿verdad?, este hombre tratando de meter una doctrina errónea. Entonces, por supuesto que fue la última vez. Nos visitó al siguiente domingo y estaba desesperado porque le diéramos lugar. Por supuesto que no. Hablé con él y lo cortamos de una vez. Y por supuesto hablé con las personas que estaban, por la cual llegó hasta aquí. Y por supuesto yo fui el malo en esa ocasión, ¿verdad? Pero tenemos que guardar nuestra doctrina. Escuche bien, porque la Escritura nos dice, si alguno viene a vosotros, segunda de Juan capítulo 1 verso 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, esta enseñanza, dice, no lo recibas en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces, este fue un mal hermano, alguien que se quiso inmiscuir, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirve la palabra de Dios, para defendernos de los falsos hermanos, de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas. ¿Se imagina usted que lo hubiera dejado y ahorita anduviera yo, ¿verdad?, correteándolo usted aquí para sacudirle la cabeza y aventándole y poniéndole el pie ungido encima, o hasta mejor hasta barriéndolo con la escoba ungida? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, ¿verdad? Y yo sé que algunos se ofenden, ¿verdad?, cuando hacemos declaraciones como estas, pero tenemos que ir a lo que la palabra de Dios nos dice. Dios nos ha dado un espíritu no nos ha dado el de cobardía, sino uno de poder. Dice la Escritura, ¿para qué nos sirve la palabra? Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír.
El que escribe Hebreos está diciendo, ya les he explicado, ¿verdad? Ya hemos hablado, pero hay cosas que todavía son difíciles de explicar. Y luego dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hermanos, algunos tenemos ya muchos años en el camino, hemos conocido la palabra, hemos escuchado suficientes sermones, estudios bíblicos, conocemos bien la doctrina, tenemos, no sé, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, algunos más de 30 años, ¿verdad? Más de 30 años en el camino, y ya sería como para que nosotros fuéramos maestros. Y con tristeza se lo voy a decir, con tristeza en mi corazón. Porque hace algunos días, ¿verdad?, una hermanita que muy querida, ¿verdad?, publicó en el, y no se me ofenda a nadie, ¿ok? Publicó en el Facebook. Me gustó lo que publicó, ¿verdad? Porque yo sé que la iglesia está extrañando estar en la casa de Dios, en el templo, reunirse, ver a sus hermanos, saludarlos, abrazarlos, ¿verdad? Y entonces, me gustó lo que publicó. Y lo hice también publicación en la página de la iglesia, lo compartí, pero le agregué algo más, ¿verdad? Y con tristeza lo digo, tiene bajo rating, tiene muy pocas respuestas. Lo que le agregué fue esto: ¿cómo irá a ser el primer domingo que pasemos reunidos? ¿Cómo le gustaría participar? ¿En qué le gustaría servir? ¿Cuántas horas pasaremos alabando juntos? ¿Iremos a llorar de alegría ese día? ¿Se animará a hacer un especial? ¿Aquellos que no han tomado el paso de obediencia se bautizarán? ¿Se esforzará por traer algún invitado? ¿Hará un compromiso con Dios de no fallar más? ¿Cómo será? ¿Servirá con más ánimo? ¿Se esforzará por ser un mejor maestro, un mejor mujer, un mejor diácono, un mejor pastor, un mejor cantor, un mejor músico, un mejor tesorero, un mejor hijo de Dios? Y a veces callamos porque nos falta valor para poder ser responsables. No tenemos la valentía suficiente para aceptar los desafíos o los retos. Yo les pregunto en esta tarde, ¿qué harás? Tenemos todos los aditamentos, tenemos toda la armadura de Dios. ¿Qué más necesitamos? Sigue diciendo el escritor de Hebreos en el verso 13: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Hasta cuándo dejaremos de ser niños? Ya tengo 20 años en el evangelio, pero todavía sigo necesitando que se me cambie el pañal, cuando debería de ayudar a cambiar el pañal a muchos nuevos en el sentido espiritual, ayudarles a caminar, ayudarles a alimentarse. ¿Está usted haciéndose desafíos? Cuando tenga la oportunidad de enseñar, de discipular, de ayudar a otro a caminar, a ser ejemplo en la fe, a no quejarse por la situación que estamos viviendo. Bendito sea el Señor por lo que estamos viviendo. Ayudar a otros a decirles: en estas circunstancias y en peores que estas, nuestro Dios es poderoso. A tener ese ánimo, a decirle a cada uno de nuestros hermanos: nuestro Dios es tan fiel que no ha faltado un bocado en nuestra mesa, a pesar de. Yo sé que hay hermanos que no han trabajado y algunos no están recibiendo ayuda alguna.
Y algunos estamos tan mojados todavía, ¿verdad? No importa que ya tenemos 20 años aquí, pero seguimos bien mojados. Algunos no podemos recibir ayuda de ninguna fuente, ¿verdad?, de gobierno. Ustedes saben por qué digo así, ¿verdad? Que el gobierno no regala nada. Todo es de los mismos impuestos que nosotros pagamos. Pero ni siquiera ellos somos algunos. Tenemos puertas para eso. Pero tenemos las puertas abiertas del cielo. Y eso es lo más valioso. Verso 14 y termino. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y voy a cometer el error de añadir esto. Digo el error por parte mía. Que el discernimiento del bien y del mal viene por causa del conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos, si el enemigo viene con todo en contra nuestra, nosotros tenemos cómo defendernos y estamos más que seguros. Porque no solamente estamos armados hasta los dientes con la armadura de Dios, sino que lo tenemos a Él como protector. Porque Él es nuestro Dios. Y Él va como poderoso gigante enfrente nuestro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Incline su corazón a Dios en este momento. Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias por tu hermosa palabra que nos ayuda, que nos defiende, que nos corrige, que nos dirige, que nos alumbra nuestro caminar. Gracias por tu bendita palabra que es la espada que nos defiende. Queremos atesorarla y guardarla en nuestro corazón y que sea ella, Señor, quien nos defienda. La siguiente ocasión estaremos hablando de la manera como nos corta. Bendito Padre Celestial, gracias por tus promesas de que siempre estás con nosotros en cualquier circunstancia. Bendice a cada uno de mis hermanos, especialmente aquellos, Señor, que se han debilitado en estos tiempos, que puedan encontrar en ti la fortaleza y la confianza. Que en estos tiempos, Señor, de sensibilidad en nuestro corazón podamos hacer compromisos, aceptando desafíos, retos que tu palabra nos hace. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo. Bendice a todos aquellos, Señor, que están enfermos. Oramos por la familia Roque, por Alfredo, por Víctor, para que ellos tengan paz en medio de las circunstancias que viven ahora mismo. Trae sanidad, Señor, a sus cuerpos. Fortalece, Padre Santo, sus organismos, que puedan contrarrestar este virus del cual han sido atacados, en el nombre de Jesús. Mandamos, Señor, hasta California, Señor, nuestras oraciones para esa familia. Bendice también a aquellos, Señor amado, que nos hacen llegar esas peticiones, esas necesidades que muchas veces no son ni siquiera de ellos, pero que nos piden que oremos por sus familias. Guárdalos. Bendícelos en el nombre de Jesús. Escucha sus ruegos, que puedan, Señor, experimentar la grandeza de tu poder en sus vidas. Amado Señor,
Te suplicamos por nuestros ancianos, Padre, dales vigor y fuerza, dales fortaleza, Padre Santo, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a la generación, Padre Santo, que vivimos ahora. Ayúdanos a planear, Señor, el regreso a tu casa. Hubo un pueblo que por 70 años estuvo lejos. Si para nosotros esto se convierte en 70 días, ¡qué bendición! Regresaremos, Señor, con nuevas fuerzas, transformados, renovados, dispuestos a hacer cambios, con mejor preparación. Bendice a tus hijos. Oramos por Carmen allá en Guatemala, Señor, tú la conoces. Oramos por Yadira, Padre Santo, y te suplico para que tú estés obrando, Señor, en sus necesidades. Padre, por estas familias que están pidiendo salvación, por sus familiares, por sus hijos, parientes, hermanos, te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre. Muchas gracias te damos, Señor. Guarda a tus hijos con bien, con paz y con tranquilidad. Y hasta la próxima vez, Señor, si tú no has venido, que podamos vernos, aunque sea a través, Señor, de este medio, Padre. Gracias por alimentar a tu pueblo con tu palabra. Bendito sea tu nombre. Tú eres Dios, Señor. Eres nuestra esperanza. Así es, Señor. Eres luz en la oscuridad. Tú eres luz en la oscuridad. Eres paz en el cielo. Tú eres Dios. Eres Dios. No hay otro como tú. Así es. No hay nadie como tú, Señor. No hay otro como tú. Grandes cosas vienen, grandes cosas Dios hará en tu pueblo. Así es, Señor. Esas grandes cosas que vienen, Señor, son las que esperamos en esta ciudad. Eres Dios de esta ciudad, el Señor de esta nación. Eres Dios, eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz alcanzado. Eres Dios. No hay nadie como tú. 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 Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. ¿Cuántos creen que Dios hará grandes cosas? No solamente en este pueblo refiriéndonos a la iglesia, sino a la ciudad completa, porque Él es el Dios sobre toda creación. Él es el Dios de nosotros, Él es nuestro Padre eterno, Él es la luz en la oscuridad.
este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Siga rogando y pidiendo a Dios porque esas grandes cosas vengan para este pueblo. Dios me los bendiga y hasta cuando nos volvamos a ver otra vez. Bendiciones, mis hermanos. Cuídense, guárdense, ¿verdad? Y aquí estamos. Si alguien tiene alguna necesidad, háganos saber que estamos para ello. ¿Ok? Necesitan oración, llámenos. Necesitan una visita, podemos también, ¿verdad? No pasen de 10. Bendiciones, hermanos.